Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen 8 del 8 a las 8. ¿Qué tal? Hola, Nieves. Hola por aquí, hola por allá. ¿Se me escucha adecuadamente como para recibir lo que estoy diciendo? ¿O, o no? Sí, sí, muy bien. Es importante. Perfecto. Saludos, saludos. Bueno, pues hola, feliz verano. ¿Qué tal por ahí? Mm, ¿Mm? Es fallando. Se recibe cambio, sí. Bueno, a ver, voy a empezar al revés para no perder la costumbre. Entonces, si tienes alguna pregunta, pues empezamos por ahí, por atrás, de cualquier cosa. Y si no, pues me pongo a hablar de algo, de unir lo imposible. En realidad eso de unir lo imposible es... mmm, bueno, creo que es algo que forma parte de este juego, de esta manera de jugar que me gusta a mí, que es la de... Ah, claro, feliz invierno también, sí, porque es invierno también. Que es la de jugar al revés, ¿no? Jugar al revés. Entonces, cuando... Para mí una de las cosas más importantes en relación justamente a, bueno, a la conciencia, ¿no? A la conciencia de, de sí es, es entrar en la idea de que, de que los planos que en los planos que en nuestra cabeza están separados o que tendemos a separar, ¿no? Eso de los ámbitos de la vida, que luego es muy útil para trabajar, ¿no? Para verlos en principio como cosas separadas. Mm, para mí es muy útil justamente verlo como, o sea, ver estos ámbitos de la vida como cosas separadas, que es algo que se hace inconscientemente, para poder luego verlos como, como cosas que están unidas. Entonces, justamente bueno, donde yo saco más informaciones es viendo cómo cosas que no tienen en principio, que por una lógica primaria no tienen absolutamente nada que ver, son cosas que están interactuando a a un nivel profundo. Entonces, bueno, de ahí es lo de unir lo imposible tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con,
Claro, pero, o sea, quiero decir, con esta manera de ver, de salirse un poco del foco y ver la unión de lo que en principio no está unido. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las? Ah, vale. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que están en juego en la culpa? Lo pregunto después de haber visto el vídeo de la vergüenza que me pareció interesante. Bueno, muchas gracias. Mm, la culpa, la culpa, igual que la vergüenza, eh, pues tiene una función, ¿no? Tiene una función sobre todo social, y esa función social de supervivencia acaba refiriendo a, o sea, o acaba integrándose en las familias y en los individuos, claro. Entonces, la culpa es como, o sea, la función de la culpa siempre es un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de, de o sea, lo que recuerda la culpa son las decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, al final, o sea, porque digo la culpa no como culpabilidad, en sentido de que si me estoy bailando y tiro una botella, eso ha sido mi culpa por la que se ha caído la botella, ¿vale? Eso tiene que ver, obviamente. Pero digo la culpa como se integra, ¿no? Como me siento culpable, porque ocurre con todas estos espacios de la mente que tienen un principio una función una función de resolver algo, resuelven algo, ¿no? Entonces, tener culpa resuelve algo en principio, igual que la vergüenza resuelve algo socialmente e individualmente también porque te recuerda cosas, ¿no? Te recuerda cosas que tienen consecuencias. Claro, lo que pasa es que, como ya decía en este vídeo, todo sistema resuelve algo y luego por el propio funcionamiento del sistema acaba generando otros conflictos. Entonces, claro, en la medida en que eso se va transmitiendo como un bloque y no tiene movimiento, o sea, digamos que tanto la vergüenza como la culpa, como cualquier otra cosa, si está dentro de un movimiento, de un, de un movimiento físico incluso, yo diría, porque en realidad estas son fuerzas que maneja el cuerpo, ¿no? Maneja el cuerpo es un receptor de información que recibe constantemente información, la gestiona y hace algo con esa información. Entonces, en la medida en que esto no sé, el sistema está bloqueado, tanto la culpa como el miedo acaban siendo como bloques que se van transmitiendo y van adquiriendo una densidad muy grande. Por eso la culpa se va pasando, ¿no? Socialmente, familiarmente, y va creando una densidad. Entonces si tú has integrado eso, ¿no? Inconscientemente no has hecho absolutamente ningún trabajo respecto a esto, o no has hecho nada, o esto lo tienes así como muy integrado, pues ¿qué ocurre? Que al final hay una densidad tan grande que, no sé, pues a lo mejor tu primo cumpleaños y se te olvida felicitarle y eso te da muchísima culpabilidad y es una cosa que te amarga la existencia. Y es como, bueno, pues es algo totalmente desproporcionado, porque claro, ahí es donde ha generado un conflicto más. Entonces, la culpa, ¿no? La sensación de culpabilidad interna, cuando hay alguien que tiene mucha culpabilidad o una culpabilidad excesiva o una culpabilidad que es problemática, lo que está señalando esa culpabilidad, que habrá que ver en qué momentos específicos o con qué personas, con qué símbolos, siempre hay que mirar los símbolos, ¿no? En qué símbolo se manifiesta esta culpa, porque no se va a manifestar igual
a lo mejor con un hermano, que con un primo, que con un amigo, o que con un alguien del trabajo, o que no sé qué, o no en las mismas situaciones, a lo mejor tiene que ver con yo qué sé, con pedir dinero, el dinero que, o pedir que te paguen por tu trabajo, bueno, yo qué sé, o sea, que hay que ver un poco lo que es súper específico, porque ahí es donde están todos los símbolos. Entonces, esto, siempre lo que hay detrás, la fuerza que está operando es la fuerza restrictiva de la culpabilidad, y la fuerza expansiva es la fuerza justamente de la decisión, ¿no? De la capacidad de crear, de tomar decisiones y de generar espacios de realidad. O sea, que por eso la culpa no es algo que haya que expulsar de la vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Ser alguien que no tiene culpa, pues ya pues pasaría lo mismo, ¿no? Sería alguien como casi monstruoso. ¿Por qué? Porque al final la culpa de alguna manera es algo que te está recordando ciertas cosas que sería muy complicado recordar. Es como caminar, ¿no? Tú no puedes estar diciendo, venga, ahora pongo la pierna izquierda, ahora pongo la pierna derecha, ahora levanto. No, eso se hace inconscientemente, y estos son movimientos inconscientes de la mente, claro. Entonces, pero sobre todo la culpa es cuando se va a manifestar, cuando existe la capacidad de generar una vida, o sea, de generar unas decisiones más independientes, más individuales, y más acordes con la percepción de estar bien individual. Creo que me explico con esto, ¿verdad? Entonces, claro, cuando sientes culpabilidad, o te quedas en la culpabilidad, ¿no? Te quedas en esa densidad, o sostienes esa densidad y la atraviesas para ver que detrás siempre está la posibilidad de crear una realidad diferente, con unas decisiones diferentes, bueno, una toma de posicionamiento también diferente, ¿no? Donde sea, en el ámbito que sea. Entonces esto, bueno, justamente para estas cosas es donde funciona muy bien esto de salirse de lo evidente, ¿no? De salirse o sea, de salirse de esta manera de mirar directamente las cosas, y mirarlas de una manera como más, o sea, eh, como acechar las cosas. Y para eso hay que también, digamos, echar un poquito para atrás, ¿no? La identidad o el ego, ¿no? Echarse un poquito para atrás para ver, para acechar la cosa. Y ahí te das cuenta, ahí es donde puedes dar cuenta de que ese punto donde te estás sintiendo culpabilidad o vergüenza o lo que sea, está unido, ¿no? Hay una trama que lo une con otras circunstancias, o sea, está generándose un equilibrio con otras circunstancias. Entonces, hay muchas veces que, bueno, pues no atreverse o no ser capaz de no tener el valor de poner en funcionamiento algo tuyo, pues a lo mejor eso se va a reflejar no sé, pues en otro ámbito de tu vida, ¿no? Son unos equilibrios muy delicados y muy personales también, que por eso siempre hay que tratar de ver, bueno, cada caso, pero la estructura es esa es estructura, ¿sí? Sí, sí, entonces, dice, ¿está relacionado con la moral? Bueno, la moral es una cuestión, la moral es también es un sistema, por supuesto, que ocurre lo mismo. La moral es un sistema que crea un tipo de comportamiento, ¿no? Que simplifica las cosas, ¿no? Las simplifica, resuelve ciertas cosas, y a la vez, obviamente, ¿por qué? Porque estos sistemas, cuando se asumen internamente, se mueven mucho más despacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la moral, cuando está muy densificada, en momentos en los que se hace muy densa, pues, ¿qué pasa? A eso que resuelve, o eso que trata de resolver, al final genera unos conflictos. Pero eso pasa con cualquier sistema, con una dieta, con o sea, un tipo de alimentación, con un tipo de ideología, con un tipo de cualquier cosa. Los sistemas siempre tratan de buscar la solución de cosas, pero luego, obviamente, si no están en movimiento, pues generan otros conflictos.
Y esto, claro, ¿qué pasa? A mí donde me interesa esto, me interesa mucho relacionado con la culpabilidad, ¿no? Digo, con la culpabilidad, no, con la creatividad. Perdón, es que he visto esta pregunta. Ah, el miedo excesivo. Ah, y el miedo excesivo, bueno, sí. Bueno, esto, ahora lo digo, tiene que ver con cómo esto afecta a la creatividad, porque estos sistemas como te están protegiendo, siempre una manera de proteger es ocultar. Y entonces, una manera de proteger, o sea, todos los conflictos que hay con manifestar lo que eres creativamente, con generar tus propios proyectos, sacarlos adelante, tiene que ver con esto, ¿no? Con haber asumido o haberse quedado en esta densidad y no ser capaz de atravesarla y de verla o sea, y de sostenerla para poder pasar, ¿no? A través de ella. Entonces, claro, este es un trabajo que es más delicado, es más profundo. A mí es un trabajo que es algo que me encanta hacer, ¿no? Porque es ver un poco ahí justo las tramas ocultas donde se maneja todo. Y el miedo excesivo en realidad es un poco lo mismo. El miedo excesivo, el miedo excesivo, claro, el miedo al final, con qué está profundamente relacionado? Pues está relacionado profundísimamente, ¿no? O sea, cuál es el opuesto o sea, o donde se habla del miedo, ¿no? Pues en la valentía, ¿no? Pero la valentía, claro, la valentía siempre la entendemos como un sobreesfuerzo, ¿no? Del sistema, ¿no? Como un sobreesfuerzo del sistema. Y realmente para mí, la valentía verdadera está relacionada con el valor. Y el valor no es algo que requiera una fuerza excesiva, ni requiera un coraje excesivo, no, requiere simplemente un posicionamiento, sostener algo. Entonces, eh, eh, se puede ser una persona profundamente débil y no sé, delicado y de todo y tener claro el valor, tu valor. Y ese valor no es tanto, claro, la valentía siempre la hemos asimilado, pues eso, a guerras, ¿no? O a conflictos, a momentos de peligro, ¿no? Pero claro, luego tiene otro lugar que es bueno, el del valor interno, ¿no? Que esto, no sé, se puede poner en funcionamiento en cualquier cosa, ¿no? Pues en dibujando, pintando, escribiendo, cantando, yo qué sé, pues de cualquier cosa, porque está muy relacionado con la expresión creativa, justamente. ¿No? Entonces, porque el valor es justamente lo que se está poniendo en juego cuando uno se expresa, es tu propio valor, tu propio valor. Y entonces ahí es donde eso está muy relacionado con el miedo, porque el miedo excesivo siempre un poco lo que oculta, ¿no? La fuerza que está en oposición al miedo excesivo, al miedo que no tiene sentido también, porque claro, también hay que ver que el miedo, pues hay veces que, ya te digo, que es una fuerza que resuelve muchas cosas, es muy útil el miedo, ¿no? Pero claro, hay miedos que incluso parecen bastante racionales, pueden parecer racionales dentro de un sistema moral, ¿no? Dentro de un sistema simbólico, ¿no? Por ejemplo, depende mucho también de dónde te ha tocado nacer, ¿no? Porque pues a lo mejor yo qué sé, pues en una familia, alguien que se dedica a bailar, pues es algo muy arriesgado y en otra familia está totalmente asumido y no hay ningún problema. Entonces, pero siempre eso, que el miedo excesivo va a estar relacionado con la manifestación del valor, pero del valor de tu valor, de tu don, de tu talento, ¿no? De llevar a la práctica eso, ¿no? O sea, que al final, ¿qué pasa? Siempre hay un miedo, ¿no? Que tiene que ver con haber negado profundamente los deseos. Pero claro, en realidad, ¿qué es un deseo?
El deseo primario, como yo lo entiendo, es simplemente un movimiento hacia lo que te gusta. Y ahí, en ese movimiento hacia lo que te gusta, estás haciendo un movimiento hacia quien tú eres, hacia tu valor. Entonces, no es una cuestión, muchas veces esto se entiende, yo lo veo que a veces se entiende mal como tu deseo de, tengo el deseo de ser millonario, pero como que es un deseo mental, que es como una copia, ¿no? O sea, es como, ¿no? Hay que diferenciar, para mí, desde la percepción de estar bien, lo que es un deseo mimético, ¿no? De lo que es un deseo de tu alma, que es simplemente un movimiento hacia ir hacia lo que te gusta. Entonces aquí esto es muy importante porque en este movimiento es un movimiento hacia tu valor, hacia donde tú tienes algo que expresar. Entonces ahí es donde se va a manifestar, ahí es donde se va a manifestar el miedo excesivo, o sea, entonces es que siempre lo mismo, es como no te quedes en eso, o sea, vive eso, pero sabiendo que detrás hay algo que está queriendo manifestarse a través de eso. Igual que a través de la vergüenza y a través de la culpa y a través del miedo y a través de otras cosas que ahora no me salen. Pero bueno, pues es eso. Esto, más o menos un poco, es una estructura y esa estructura se puede poner en funcionamiento en casi en cualquier cosa. Claro, en realidad es el deseo de expresarse. El deseo primario siempre es un deseo de expresarse. Entonces, puede haber un deseo primario que, no sé, hacia, no sé, que quieres tener pues un micrófono, comprarte un micrófono y un altavoz, pero ahí no es el micrófono el objeto del deseo, es la expresión que se busca a través. No quiero una guitarra, no es la guitarra el objeto del deseo, la guitarra es la manifestación de ese lugar donde te quieres expresar. Entonces, por eso el miedo y el deseo siempre también están ocultando esto detrás, esta estructura. ¿No? Esto así. Entonces, claro, aquí es donde justamente darle la vuelta a la lógica, ¿no? Darle la vuelta a la lógica, poner la lógica del revés, es lo que permite unir las cosas imposibles de unir. Porque claro, si tú es que me da miedo volar y me quedo ahí en lo literal, ¿no? En la literalidad del miedo a volar, pues voy a cerrar la ventana porque ahí los perros, los pelos no me dejan. Claro, así. Los perros. ¿Qué perra tienen? Bueno, a ver. Vale, no sé si me estoy explicando a alguien que le interese esto que estoy diciendo o... Sí, ¿no? O sea que siempre estos sistemas lo que van a apelar es a una lógica interna que realmente funciona. Entonces, claro, los perros me llaman, sí. Esto forma parte de una lógica interna, porque todos estos sistemas de protección tienen su lógica interna. Entonces, o sea, tienen lógica. Si tú te sientas con un grupo de expertos, de personas o de no sé qué, y les cuentas, pues mira, tengo miedo de hacer esto, bueno, pues claro, es lógico que no lo hagas, no sé qué, pues es que, claro, yo me gusta mucho cantar, pero no sé si todavía tengo la preparación necesaria para hacerlo. Claro, claro, es totalmente... pues lógico, claro, pues deberías apuntarte a unas clases o yo qué sé, estudiar 45 años en un conservatorio o en otro sitio, o sea, cualquier cosa, o sea, o 200 años, claro, mejor, si estudias 200 años,
mejor, ¿no? Entonces, claro, y esto es una lógica, ¿no? Entonces, claro, es que por eso no me voy a poner ahora a montar mi grupo, porque, claro, yo en realidad, pues me falta todo esto todavía. Claro, pues lógico, ¿no? O sea, tiene lógica, hay una lógica ahí, y esa lógica, justamente esa lógica, bueno, pues así te puedes pasar la vida, ¿no? Es que, claro, pues hombre, yo no camino porque, bueno, pues porque es que tengo las piernas, me duelen las piernas y claro, y me ahogo, claro, pues hombre, lógicamente, ¿no? O sea, bueno, siempre hay una lógica para este tipo de cosas, entonces, pero esa lógica tiene, o sea, justamente esta lógica se usa estos elementos, ¿no? Estas fuerzas para expresarse. Entonces, claro, esto hace que la mente, digamos, ¿no? Se quede en lo literal, ¿no? Pues en lo literal, es como yo no sé, ¿no? Por ejemplo, como yo no sé dibujar, puedo dibujar. Entonces, claro, ahí ya, digamos, se acaba la película. Salen los títulos de crédito y es como, bueno, fenomenal, ya acabó la película. Venga, vámonos a tomar unas patatas fritas o lo que sea. No, sin embargo, claro, si tú le das la vuelta a la película, ¿no? Entonces ahí es donde, claro, ahí tienes que unir otras cosas, porque ahí sales de la lógica, sales de esta lógica. Entonces unes cosas que son imposibles, como por ejemplo que en el movimiento natural de expresión es, eh, es creativo, pero no es uy, has hecho algo muy creativo, no, es porque creas una realidad. Y en esa realidad que estás creando, pues puedes, claro, tienes algo que expresar. O sea, si tú tienes ganas de cantar, a no ser que sea un deseo totalmente mimético, que sea una manera de huir de ti mismo, ¿no? Que eso puede pasar también, pero si hay un deseo natural, puro, y ese deseo lo sigues, lo lógico es que vayas en la propia mm, puesta en práctica de esto, se vaya generando una manera única de hacerlo. Entonces, esto, ¿qué pasa? Aquí ya se están uniendo cosas que no son tan literales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí entran elementos claro, es que haciendo eso pongo en duda toda la autoridad, ¿no? En la que estoy, a la que estoy dando pleitesía, ¿no? Toda la autoridad de todo lo que se me ha dicho, todo lo que es correcto, todo lo que es adecuado, ¿no? Entonces, claro, yo haciendo simplemente este pequeño movimiento aquí en mi cuarto, cantando, estoy dándole la vuelta a todo en la humanidad, a todo el mundo, a todo mi mundo, porque le estoy dando la vuelta a toda la autoridad a la que yo le estoy sirviendo pleitesía, diciendo, como no sé cantar, como no he aprendido a cantar, no puedo cantar. Como no he aprendido a escribir, no sé, no he hecho una carrera de literatura aplicada, o qué sé, o filología grecorromana, pues no puedo escribir, ¿no? Entonces, claro, al final ahí estás, o sea, realmente dando la vuelta a todo. Pero claro, aquí estás en ese es el vacío, ¿no? Es que es, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque ahora aquí estoy yo creando realidad, ¿no? Aquí estoy yo creando realidad. Y eso es doloroso. Eso siempre es doloroso. Eso es doloroso. ¿Por qué? Porque no estás protegido por toda la lógica, ¿no? Toda esa lógica. Porque si tú vas a un grupo a llorar y a decir que te gustaría mucho hacer, pero que como tienes 40 años ya no has hecho y ya no has estudiado y ya no sé qué y no sé cuántos, pues todo el mundo va a decir, claro, tienes razón, pobre de ti, y entonces, no sé, pues vamos a llorar aquí all together. Entonces, ahí es donde está justamente esa capacidad innata, ¿no? Que es la de seguir el proceso, que es que, por eso yo siempre insisto, es que eso es seguir el proceso. ¿Y qué pasa? Pues que estos mecanismos, esta lógica, siempre te va a decir, ya, pero hay una manera de hacerlo que
claro, siempre se dice, te pondría en ese lugar, pero como ya no lo has hecho, ya no te puedes poner en ese lugar. Y eso es una lógica. Esa lógica, por supuesto que esa lógica tiene validez absoluta. Sí, lo que tienes que ver es si tiene validez absoluta en ti, si eso funciona en ti, si eso, si dices, es que llevo, no sé, tengo un trabajo que es genial, maravilloso, todo, o tal, pero sin embargo tengo una inquietud, tengo un picor ahí donde más, o sea, alguna inquietud que no me deja vivir, que no es lógica. Siempre hay que ir a mirar lo que no es lógico, porque ahí es donde justamente la intuición se va a manifestar ahí, no se va a manifestar en lo lógico, se va a manifestar en lo que no es lógico. Entonces, no es lógico que alguien teniendo pues un trabajo que representa, es un símbolo de seguridad, de no sé qué, o que podría hacer algo, no sé cuántos, quiera hacer otra cosa y eso no le deje vivir. Claro, también aquí, a ver, esto también hay que tener en cuenta que eso, nada es nunca así. Puede ser una huida también, una huida, pero oye, es que es así. Claro. Claro, o sea, es que esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, que a veces, o sea, lo que muchas veces esto está señalando es la desconexión con la innata percepción de estar bien. La percepción de estar bien es innata. Y la percepción de estar bien es algo, no sé, es algo que es realmente, es verdaderamente eso lo que más protege. O sea, claro, lo que pasa es que en la medida que, uno está separado de esa percepción, necesita muchas estructuras que le protejan. Y esa, sin embargo, la percepción de estar bien, la percepción que es algo innato, esa es lo que más te protege. O sea, te protege a niveles brutales. Tanto como que puedes entrar en un sitio y decir, este sitio no es para mí, yo me voy. Y entonces tú no sabes de lo que te está protegiendo. No sabes si te está protegiendo de cualquier cosa, pero eso te está protegiendo. Pero eso a todos los niveles. Entonces, claro, muchas veces hay que darse cuenta de que todas estas concesiones que le hacemos a nuestro estar bien, a nuestro proceso natural de movimiento hacia lo que necesitamos expresar, son intercambios. ¿No? Estás intercambiando, intercambiándolo por pertenencia. Oye, la pertenencia es otra fuerza, otra estructura, otro sistema que es muy poderoso, ¿no? O sea, nos vestimos todos iguales, todos pertenecemos, nos reconocemos y sabemos quiénes son los enemigos, ¿no? Bueno, eso es un sistema. La pertenencia, pues eso, la seguridad, ¿no? Esto al final siempre te- ¿no? Se hace mucho intercambio por la seguridad. La seguridad que luego es una seguridad, obviamente, es una seguridad que no es que sea falsa, es que es literal. Y si es literal, es que no está olvidándose de los planos, está solamente en un plano, o sea, se ha olvidado de todo lo demás. A ver. Dice, ¿por qué no queremos mostrar todo nuestro potencial? Justamente por eso, porque mostrar todo tu potencial requiere. Bueno, lo podrías pensar, vamos a pensarlo al revés, ¿no? Es como, si no muestras tu potencial, lo que estás es en un sistema te mantienes en la protección, porque el potencial siempre es algo expansivo, que supera los sistemas, que modifica las cosas. Entonces, si tú
no sé, si vas a una academia de dibujo, que está muy bien, o sea, que es perfecto, tú vas a una academia de dibujo y te enseñan a dibujar de una manera clásica y tú solo reproduces, estás dentro de un sistema de protección. Entonces dices, si a mí me encantaría, no sé, pues dibujar otras cosas, en vez de estar copiando cuadros clásicos o cuadros, dibujar otras cosas que me imagino, pero no me atrevo a hacerlo, no quiero manifestar mi intención. ¿Por qué? Porque en cuanto lo haces, es que te sales de la protección. Entonces dices, bueno, pues hago un intercambio, ¿no? Este intercambio inconsciente, por supuesto, y además en el que te creas este autoengaño. ¿Por qué? Porque no dices literalmente, oye, no voy a dibujar nada más que esto para, para sentirme protegido por todo este sistema, para pertenecer a este sistema, para todo esto, y esto me lo como con patatas. No, al final es como se buscan otro tipo de argumentos que forman parte de esa lógica. No, claro, es que, bueno, pues es que en realidad, no, bueno, no tengo la formación suficiente como todavía para hacerlo, tengo que practicar más esto, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso es, o sea, no estás mostrando tu potencial porque estás intercambiándolo por otras cosas. En realidad sería como si intercambiaras oro, ¿no? Tu oro interno por juguetes de plástico, ¿no? Te dieran unos juguetitos de plástico y tú dijeras, ¡ay, qué bonitos! Un collar de plástico, toma, ¡ay, toma, toma! Te doy una piedra de oro a cambio de un collar de plástico. Bueno, vale, pero eh, te deja... Claro, eso te sigues estando en ese sistema de protección. ¿Qué más? Los planos. Bueno, pues mira, básicamente para mí hay, o sea, muy reducidamente, muy resumidamente, para mí hay como tres planos básicos en la vida, que es la pura supervivencia, ¿no? El puro mantenerse vivo, y ahí es donde muchas veces bajamos eh, lo que son de los dos siguientes planos. Aunque bueno, la idea de planos es un poco, pero bueno, para entendernos, ¿no? Pero bueno, es como si bajásemos ahí, entonces, pues eso, se puede ser capaz de, pues eso, de salir a la calle, de ir a una oficina, de hacer un trabajo, oye, haz esto, vale, sí, o de estudiar una carrera, o estudiar no sé qué, ¿no? Porque todo eso se ha bajado al nivel de la supervivencia, muy básica. Luego hay un plano que sería como ya que ahí forma parte, ahí están las emociones, lo emocional y también, por supuesto, también lo inconsciente, que también es de este plano de abajo, ¿no? O sea, porque es la pura supervivencia. Y ahí en este plano que sería como donde ya se empieza a proyectar, ¿no? A manifestar la realidad. Pero claro, eso ya requiere como salirse de este plano de la mera supervivencia. Claro, si te quedas en la mera supervivencia, en realidad estás justamente entrando en esta lógica en la que tú no pones nada tuyo, ¿no? O sea, es como una especie de robot, ¿no? Que se mantiene ahí, no estás poniendo. Entonces, en toda disciplina, absolutamente en todas las disciplinas, incluso las más, no sé, las más cuadriculadas que te puedas imaginar, en todas las disciplinas, absolutamente en todas las disciplinas, hay una tradición y una ruptura. Esa ruptura viene de individuos que conectan, ¿no? O desde su intuición crean una realidad dentro de esa disciplina, ¿no? O sea, pues eso, están las artes y siempre hay intuiciones que generan eso. Claro, desde luego en un plano en el plano de la supervivencia se está en reproducir simplemente, no se está poniendo nada, no se está creando. Y este plano, claro, a este segundo plano es como si sería como lo más terrenal,
que es el intercambio, donde ahí está el dinero, donde están el jugar con las emociones, con el lenguaje, ¿no? Es como, me parece justamente el plano más fascinante, porque a ver, si uno está viviendo, no respirando, pues ya el plano primero lo tiene resuelto, ¿no? O sea, es como, bueno, pues ya está. Pero claro, es ese segundo plano más o menos. Entonces, este plano muchas veces se olvida. ¿Y qué pasa? Que para huir de este segundo plano, de esta rugosidad, de este mancharse las manos de barro, ¿no? y los pies de barro y meterse no sé, en esta forja, ¿no? Que ahí es donde estaban, justamente ahí es donde estaban los alquimistas, ¿no? En este trabajo de práctica, ¿no? Se salta muchas veces al plano, que es un plano, por supuesto, muy necesario, que sería como más un plano astral o espiritual. Pero claro, al final, ¿qué pasa? Que eso queda una especie de cosa diluida, de cosa, no sé, como un poco... pues también, no sé, es como que se conecta con el primero, ¿no? Como que queda una cosa de fantasiosa, básicamente, una cosa fantasiosa. Sin embargo, claro, ese es el segundo plano, que en realidad cada plano tendría como otros 3 planos, pero bueno, eso es desde mi punto de vista, pero eso ya sería un poco más complicado meterse ahí, pero que entonces... en esta conquista del segundo plano es cuando tiene sentido lo otro, porque ahí es donde puedes llegar justamente a esa manifestación, ¿no? A esa manifestación, pero claro, tiene que estar lo otro. O sea, tiene que haber pasado, porque esta es la experiencia en la que estamos viviendo, una experiencia mundana en la que por supuesto está también una conexión espiritual, pero la conexión espiritual realmente sin esto pues se queda en una especie de cosa extraña. No sé, no sé si se está entendiendo, es un poco abstracto esto de los planos, pero bueno, creo que queda claro un poco mi punto de vista, que es que yo considero que hay que mojarse, obviamente, o sea, que hay que meterse en la vida, en esto, y no saltarse, o sea, no sé, que sí, que se pueden usar muchas técnicas y símbolos que refieren a lo espiritual, pero al final hay que hacer las cosas, y hay que hacer las cosas no en plan son codos y horas, no, venga, 8 horas y a escribir, o 24 horas y tal, no, eso no se trata de eso, se trata justamente de no estar en este intercambio constante, porque este intercambio lo que viene es justamente lo que hay es mucha culpa, porque la culpa, que también antes no lo he dicho, la culpa siempre refiere a un dolor, o sea, toda culpa es un dolor que es el dolor de ser quien eres. Es un dolor de ser quien eres. Eso genera culpa, porque ser quien eres, tú solamente por ser ya no eres los demás, ya no eres eso, eres otra cosa. Y eso genera siempre una culpa. Si esa culpa, o sea, si te quedas en la literalidad de la culpa, eso genera una culpa, porque no eres los demás, no eres los demás. Y más, hay una cosa que está clara, que es que cuando nosotros hablamos de los demás, estamos haciendo una abstracción que de alguna manera funciona, porque es que tú no eres los demás. Entonces, eso es una culpa que yo creo que es cósmica, entonces, esa que es innata a la experiencia de haber nacido. Entonces, esa culpa, claro, obviamente esconde la posibilidad de expresar eso que eres tú, que no son los demás, esa individualidad. Entonces, la culpa siempre tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que justamente esta individualidad requiere ser mostrada, requiere ser puesta en práctica. ¿Sí o no? No sé, ¿me voy explicando? Dice, no, está en la parte, la intuición. Claro, unir lo imposible, claro, justamente unir lo imposible
ahí es donde se pone de manifiesto tu intuición, claro, pero porque tu intuición no es más que lo que expresa, donde se está expresando esta, ¿cómo se dice? Innata capacidad, percepción, o sea, la capacidad de percibir lo que es bueno para ti. Eso se pone de manifiesto a través de la intuición. Entonces, la intuición, por eso es muy fácil taparla, porque la intuición la tapa el miedo y el deseo, obviamente, ¿no? O sea, entonces, la intuición no es lógica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, que cuando estamos en este sistema, dentro de este sistema de protección, cuando tú tienes una intuición y la comentas, la explicas, no te arriesgas, no inviertes, no pones riesgo en tu intuición, pues claro, la intuición es algo que visto por los demás dice, pero qué tontería, ¿no? Pero es que cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que haya generado alguien, ¿no? No sé, yo qué sé, el mejor pintor del mundo, si hubiese preguntado a sus compañeros, ¿te gusta que use estas formas o te gusta? Pues me te hubieran dicho, pero ¿qué dices? ¿A dónde vas con eso, no? ¿A dónde vas? No, eso no lleva a ningún sitio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que la intuición requiere valor interno, autoridad, riesgo. El riesgo de llevarlo a cabo, porque una intuición te puede llevar a un fracaso, pero ese fracaso es necesario para que se manifieste algo. O sea, es que los caminos son ¿no? Como dice, los caminos de Dios son inescrutables. Pues claro, es que es así. O sea, entonces, claro, y dice, sí, comprendo. ¿Y dónde queda el fluir? Es que justamente el fluir es eso. Es que fluir, cuando se habla de fluir, no es, no sé, no es quedarse en una especie de vana. No, el fluir son para mí dos movimientos, que uno es primero el de que esta percepción de estar bien esté bien gestionada a través del cuerpo, ¿no? O sea, recibir la información, manejarla y soltarla, porque si no, no hay fluir, es imposible, porque un cuerpo densificado que recibe información y se la queda, ¿no? O sea, que alguien te dice por la calle, idiota, y alguien que no conoces de nada y te quedas ahí como... Pues ¿por qué? Porque no has sabido gestionar eso, que a lo mejor es una palabra que ni siquiera sabes a qué se refiere, no tiene ningún contexto, pero se te ha densificado ahí, pues es ahí, claro, es muy importante eso, ¿no? O sea, que ese cuerpo que sea capaz de gestionar, ¿no? la información del mundo, porque... Y luego otra, y entonces, ¿qué pasa? Que esa es y luego, o sea, uno de estos planos del fluir, ¿no? Como se suele hablar, ¿no? De este fluir, ¿no? Pero claro, aquí también está que ahí importante es decidir, pero claro, decidir en base a qué decides, hay que decidir en base al riesgo intuitivo, claro, para mí eso para mí es básico, porque tú intentas decidir en base a la lógica. O sea, tú dices, a ver, voy a decidir dónde vivo. Pues claro, tú dices, ¿qué parámetros usas para eso? Coges un listado de estos tipo que vienen en los periódicos, no sé qué ciudad es la mejor, donde mejor se vive, porque hay más número de no sé cuántos, no sé qué, hay más tiendas de no sé qué, hay más cosas, no sé qué. Y dices, bueno, pues esto me vuelvo loco, o sea, ¿dónde vivo? O sea, al final, si haces eso, pues te sale que tienes que vivir en un país rarísimo que hace 45 grados bajo cero todo el año y dices, pero por favor, ¿no? O sea, no, es que claro, tú tienes claro, tiene que estar la intuición viva para luego decidir y decidir con riesgo, ¿no? Claro. O sea, poner riesgo en eso. Si no hay riesgo, no hay fluir. O sea, porque ese fluir, claro, al final es como estar un poco dejándose llevar. A ver, que ese sería un lugar, ¿no? Es el que hablan estos cuentos taoístas, ¿no? De estas personas que están en la nada. Claro, pero es que esas personas que están en la nada tienen conquistado este segundo plano o sea, lo tienen totalmente conquistado este segundo plano, entonces pueden estar bien en cualquier lugar. Y pero eso, no sé, estos son procesos también, ¿no? O sea, que si tú puedes estar bien en cualquier lugar, tienes totalmente conquistado el plano del mundo,
pues entonces ahí podías hablar de un fluir absoluto, ¿no? Bueno, que hay que ser consciente de dónde estás, ¿no? Y si tú no eres capaz de estar en una discoteca de quinceañeros escuchando reggaetón y entrar en esa vibración, porque eso te destroza, pues entonces mejor vete. Mejor escucha tu cuerpo y vete. Escucha tu intuición y vete, ¿no? O sea, escucha tu sentir y vete. Sí. Uy, qué tarde es. Se ha pasado muy rápido, ¿no? Esto. Vale. Sí, pues eso. Darle la vuelta a todo y darle la vuelta y, y no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, para mí esto tiene mucho interés porque todos estos son procesos con los que yo me he enfrentado. Entonces, no sé, bueno, pues si alguien está de nuevas aquí, yo esto no es algo que haya aprendido teóricamente, ¿no? No es una teoría que haya estudiado, nada de esto. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Porque no es una sistematización. Es algo que he practicado. Entonces, realmente esto se puede practicar, poner en práctica. Son prácticas. Es verdad que hay maneras de acortar los tiempos, ¿no? Pues haciendo, bueno, pues eso es un poco lo que yo pretendo hacer, ¿no? Con el tarot del espejo, es acortar estos tiempos. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado muchísimos años, me ha costado, no sé, 15 años de ir encontrando todo esto y digamos que trato de dar la información para que esto acorte los tiempos del proceso. Pero el proceso va a ser el mismo. Y lo que tú eres se va a manifestar. Eso es, eso está clarísimo. Lo que eres se va a manifestar. Lo que pasa es que no es lo mismo que se manifieste de una manera desde tu autoridad a que se manifieste simbólicamente en otro lugar. Entonces, claro, una cosa te va a dar una expansión y otra cosa va a generar, va a haber frustración, pero manifestarse, lo que eres, se va a manifestar. Entonces, bueno, también, no sé, depende cómo sea tus ganas de vivir esta experiencia, por supuesto. Si dices, bueno, si a mí me da igual, yo voy a estar aquí, voy a sobrevivir y luego ya veré qué pasa. Vale. Pero si quieres estrujar esta experiencia hasta el máximo, claro, obviamente hay que poner esto en funcionamiento y saber que estas densidades son densidades que se te presentan, pero que son densidades. O sea, son espacios densos, no lo emocional, son espacios densos, pero no son muros, son espacios densos que se pueden atravesar. Y así estamos. Que muchísimas gracias por escuchar esto y muchas gracias no sé, pues por tu participación y si tienes algún comentario, pues a mí me encanta escucharlo y en la medida que lo posible contestarlo y, y si quieres contactarme, pues ya sabes dónde estoy. ¿Dónde estoy? Pues estoy aquí, estoy, pero ya sé, tengo una página web que es monoperro.com y luego pues en Instagram como monoperro y no sé qué y tal y cual. Y ha sido un placer, como siempre. No, gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias por escucharme y por darme este espacio para contar mis locuras. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Bueno, ya es eso, que cualquier cosa me dices, por favor, que me encantará escucharlo y ver lo que piensas de esto. Adiós, gracias.
Bye bye.